Bueno, vamos con las fuentes de alimentación. Eh, Como ustedes saben, todo circuito electrónico este, o placa electrónica necesita ser alimentada, ¿no? En general nosotros estamos acostumbrados a trabajar con fuentes de alimentación que nos proveen eh, una atención continua. Ahora vamos a ver que no necesariamente pasa por ahí, hay otros tipos de fuentes. Eh, la idea de una fuente de alimentación tiene el circuito en sí que nosotros conocemos, es este que yo les estoy mostrando en el bloque acá, que dice fuentes. ¿Y en qué consiste? Bueno, el- 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 la función que cumple una fuente es estabilizada, ¿no? Una fuente de alimentación estabilizada tiene la función de tomar una fuente de energía que puede ser de alterna o continua, ¿sí? Esa señal que toma la procesa electrónicamente y genera una señal de alterna o continua, la cual se aplica a una carga. Como se podrán imaginar, esta señal que sale, digamos, de la fuente es una señal estabilizada, es decir, con los parámetros adecuados a los requerimientos de la carga. Es decir, yo a través de este circuito logro adaptar la señal que tomé de una fuente de energía, que pueden ser varias también, pero este circuito se encarga de adaptar esa fuente de energía a las necesidades, a los requerimientos de una determinada carga. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que, como yo les decía, que puede ser que la señal de la fuente de entrada, de la fuente de energía, sea tanto de alterna como de continua, y lo mismo pasa con la salida. Eso implica que voy a tener distintos tipos de fuentes. Supónganse que yo tengo una entrada de alterna y una salida de alterna. Bueno, a eso se le llama un convertidor de alterna a alterna. ¿Sí? Alguien me puede decir, ¿y para qué vas a pasar de alterna a alterna? Y bueno, por lo que acabamos de decir, yo estoy teniendo acá una fuente de energía y adapto esa alterna a según los requerimientos que tenga mi carga. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, vamos al ejemplo más sencillo de todos, un transformador. Ese es el ejemplo más sencillo de todo. Yo, desde transformador, entro con alterna y salgo con alterna. Pero supónganse, entro con 220 volt y salgo con 18 volt de alterna. ¿Sí? O sea, fíjense, después, obviamente que si la fuente tiene que ser estabilizada, voy a tener que trabajar un poquito, digamos, después de la salida del transformador, esa señal, procesarla, seguir procesándola. Bueno, a eso se le llama convertidor. También puede pasar que pase de continua a continua. También se llama convertidor. Después puede pasar que trabaje con un inversor, es decir, ingresa continua y sale alterna. ¿Sí? Se usa mucho. Esta se usa mucho. Eh, Supónganse que ustedes, a ver, un ejemplo. Supónganse que ustedes quieren poner, ahora con el tema del home office, lo que sea, quieren llevar su oficina a un motorhome. Y van en el motorhome y quieren llevar su oficina. Y quieren conectar una impresora en el motorhome. Bueno, salvo que, bueno, ustedes me dicen, sí, paro en un camping que tenga alterna. Bueno, está bien. Pero si vos vas en el motorhome, vas a tener que transformar los 12 volts de la batería de tu motorhome a una señal de alterna para poder conectar la impresora. ¿Sí? Otro ejemplo es lo que se usan en todas las energías alternativas, se usa mucho esto, el convertidor, los paneles solares, los molinos eólicos. No conozco los valores. No sé si Rob tenés algún dato como para ofrecernos, si te acordás de algún dato de valores, pero no me acuerdo cuánto genera No, un panel solar, por no, ejemplo. los inversores más utilizados son los que llevan la tensión de los paneles Solares, solares a 220. claro.
porque es el uso típico de necesitar implementar una red de alimentación estándar a partir de elementos que pueden ser paneles solares o pueden ser aerogeneradores. Los aerogeneradores no trabajan en tensiones altas, realmente son 24, 48 volts, los pequeños, ¿no? No estoy hablando de las palas eólicas, las torres estas grandes que son distintas. Los estándar chiquitos, por ejemplo, de campo, son de voltajes bajos y después se los lleva. Ese es un proceso doble, ¿no? Porque generan en alterna, se rectifica, se cargan unas baterías y después con un inversor se llevan a alterna otra vez a 220 generalmente. Y la potencia depende del tipo de instalación. Hay sencillos para unos pocos fluorescentes y un televisor de una casa chiquita, rural por ejemplo, hasta cargas importantes, ¿no? Pero la tecnología que vos estás diciendo se aplica en todos los niveles, digamos, el esquema de caja negra funciona para cualquier valor de tensión. Perfecto. Yo no sé si esto ustedes lo tenían en mente, la aplicabilidad de un inversor, qué importante que es y cuánto tiene de utilidad. ¿Sí? El ejemplo que dio el profesor de una casa de un campo es el más habitual. Y otro caso que el profesor lo nombró ahí, pero me gustaría hacer un poquito de hincapié, es el hecho de que las energías alternativas, la eólica o la solar, lo que sea, necesitan sí o sí de baterías. Porque cuando no hay sol necesito tener energía en la casa, por lo tanto necesito cargar una batería para almacenar la energía. Sucede que las baterías son en continuas, entonces hay un doble proceso de alterna a continua para cargar las baterías y después esa continua que genera la batería hay que transformarla de nuevo a alterna porque los enchufes de la casa tienen que ser de 220 volts para enchufar la heladera, enchufar el televisor, enchufar el equipo de música, el celular. Entonces eso, fíjense que son fuentes que tienen mucha utilidad. Sí, la batería, paradójicamente, la batería es la parte más costosa de la instalación. Claro. Porque si yo quiero tener alta potencia, necesito tener muchas baterías en paralelo para que me dé la capacidad en ampere-horas que necesito. Supongamos que yo quiero alimentar una casa, no mucho, con 5.000 watts, 5 kilowatts. Un horno eléctrico ya está consumiendo 1.000 watts, 1 kilowatt, así que nos damos idea de que no es potencia tan grande. Tengo que tener la capacidad de alimentar esa tensión, pero a partir de una batería de 12 volts. Cuando la casa esté consumiendo 5.000 watts, si bien el inversor lo transforma en 220, la energía la está sacando de las baterías, o sea que las baterías tienen que entregar 5.000 watts y un poco más por la pérdida en el proceso de transformación, pero en una tensión de 12 volts. Entonces, eso implica mucha corriente. Entonces, hay que usar muchas baterías de 12 volts en paralelo. Muchas baterías son muchas, de 10, 20, 50, que es costoso, porque una batería de coche estándar, en este momento, la de cualquier coche de buena calidad está saliendo 10.000 pesos por lo menos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la vida útil de una batería es de pocos años, yo si tengo una instalación en una estancia, por ejemplo, tengo que prever cada 3 años que voy a tener que recambiar todas las baterías.
Claro. Entonces, el aerogenerador, los paneles solares, probablemente tienen una vida útil más larga, pero las baterías sí o sí, ya se sabe que tienen un número de ciclos de carga y descarga de vida útil y listo, ¿no? Entonces, cuando uno planea este tipo de instalación, que implica un inversor, si utiliza baterías en el medio, tiene un elemento adicional de costo que complica. O sea, no es tan sencillo reemplazar y poner, porque en la parte económica pesa. En este momento las baterías son costosas, no es un elemento barato. Los paneles solares, por ejemplo, bajaron mucho desde que se inventaron hasta ahora, pero las baterías siguen siendo un elemento a tener en cuenta. Claro. Profe, ¿sabe qué le quería comentar ahora que estamos hablando del tema? Me acuerdo que yo en mi época más joven, me acuerdo que una vuelta me planteé eso, si era rentable o no, alimentar la casa con paneles solares, ¿no? Mm. Y la verdad que yo me puse a hacer cálculo muy básico, ¿no? Mis cálculos igual, pero no era rentable por ningún lado. Bueno, lo habré hecho mal yo los cálculos, pero el tema de reponer las baterías que te duraban una vida útil de 3 años y los paneles que te duraban 5 en caso de cualquier caso extremo ambiental, no era rentable por ningún lado. Pero bueno, yo me he enterado que en otros países, por ejemplo, sí es rentable, porque te retornan la plata que generas en energía renovable y a su vez te hacen un descuento por ser vivienda particular, te hacen descuento por el tema de que te intentás fomentar la energía renovable justamente. Bueno, lo tiro como dato, ¿no? Por si a alguno le interesa. Sí, Eh, no, sí, sí, es cierto, es un tema complicado porque cuando hay abundancia de gas, por ejemplo, lo más económico es una central termoeléctrica. Eh, no, no es que sea más barato este, producir energía no convencional, digamos. Un aerogenerador en sí mismo es muy costoso. El, el diseño, la implementación, el mantenimiento, todo es tecnología muy sofisticada. Y si bien funcionan, tienen un costo operativo alto. Dependiendo de qué país, vamos a suponer un detalle anecdótico, en los países de Europa como Francia tienen muy poco gas, a pesar de estar en Europa. Casi no existe la alimentación por gas común, es mucho más estandarizado la energía eléctrica. En cambio nosotros el gas es muchísimo más barato que la energía eléctrica, entonces eh, no, no es económico aquí, por ejemplo, calefaccionar una casa con energía eléctrica. Si yo pusiese losa radiante con resistencias, me saldría cerca de 10 veces más por mes que alimentar una caldera a gas. Entonces, dependiendo de qué país y cuáles son sus recursos naturales, eh, le conviene. A los árabes, por supuesto, la energía renovable les sale muchísimo más cara que el petróleo. Para ellos el petróleo es regalado. O sea, depende del recurso que uno tenga. Nosotros mismo Chile, el gas es carísimo. Gran parte de la calefacción en Chile sigue siendo a leña. Entonces, esto va a ir moviéndose en la función de que se optimice. Ahora, por ejemplo, la gran idea que tienen, el último invento es que volveríamos a las usinas nucleares, a las microusinas nucleares. Hay un diseño de usina de reactor atómico, microreactor atómico, de un tamaño muy pequeño, pero muy pequeño, menos de una manzana entra toda la instalación completa, muy seguro, con otros procesos de control, que se supone que podría haber, eh, sin exagerar, cientos o miles en un país como el nuestro, estaciones
distribuidas que generarían energía eléctrica más barata que la energía que estamos teniendo ahora y inclusive que compite con las energías renovables, ¿no? Llamadas renovables. Esa es ha surgido este año esos estudios porque inventaron o hicieron funcionar bien esas plantas atómicas en miniatura, están funcionando bien, y entonces la relación costo de las plantas, por ejemplo, una planta de esas sería mucho más redituable que montar generadores eólicos en relación a la cantidad de energía que producen y que se pueden poner en cualquier lugar. Porque el tema también de las otras energías es que yo no puedo poner un generador eólico en cualquier lugar. Acá en la Patagonia anda bien, pero si no hay viento en otro lugar, no funciona. Los paneles solares son dependientes de la nubosidad. En lugares alejados del Ecuador, donde la cantidad de horas por día de sol es pequeña, o lugares muy nubosos, lluviosos, yo puedo estar semanas sin energía solar suficiente y no puedo depender de los paneles solares. O sea, es un tema muy complicado. Claro. ¿No? Por eso se piensa que si en un país extenso hay lugares donde se puede reinyectar la energía en la línea, reinyectar en la red, pero también eso es un tema muy complicado, porque yo tengo que, por ejemplo, cambiar todos los medidores de todas las casas para que sean bidireccionales y puedan funcionar midiendo energía que fluye en los dos sentidos. Justamente eso, profe. Sí, sí. Entonces no hay una selección tecnológica ideal. Pasa que por donde lo veas, profe, no hay viabilidad alguna. Hay una empresa, por ejemplo, acá en Rincón, que la conocí, que se dedicaba a hacer todo ese tipo de cosas y no había forma. Por donde nos intentaba convencer, no se llegaba a hacer algo viable. Sí, fíjense que cosas sencillas como es el medidor inteligente que transmitiría por la misma línea de 220 volts o la línea trifásica de distribución en la ciudad, de distribución urbana. La tecnología está, que el medidor transmite información codificada en portadora sobre la misma línea y haría innecesaria que pasase la persona que toma nota del medidor. O sea, yo no habría que tomar ningún registro más de los medidores. Eso es complicado. O sea, hay que cambiar todos los medidores, cambiar los sistemas de registros de las distribuidoras de energía, y prácticamente en ningún lugar se ha hecho. Que es digamos, sería el primer paso más sencillo que habría disponible ahora, porque el medidor bidireccional es más sofisticado todavía e implicaría tener lo otro andando, porque si no estaríamos, ya el que viene a tomar energía tiene que tomar la energía en un sentido, la energía en el otro, hacer el balance, y todo eso tiene que estar muy, muy bien hecho, automatizado, para que no existan errores en la facturación, porque es complicado. Si yo ya tengo un sistema que tengo que tener 2 o 3 lecturas en cada medidor, y es llevar un registro de cuándo ingresé, cuándo generé energía yo y entró al sistema, y cuándo salió, porque después va a haber reclamos. Si yo estoy trabajando y me viene una factura mal, es relativamente sencillo decir el medidor funciona mal, pero si el medidor es bidireccional, la empresa me va a decir, no, usted no generó, y yo digo, sí, generé, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Entonces tengo que tener un registro diario que muestre cómo fue mi consumo, mi demanda de carga durante todo el mes, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Eso requiere un alto grado de automatización y de registro. O sea, la tecnología no es única. Cuando uno toca algo en un lugar, tiene que mejorar algo en otro lugar. Y por eso es relativamente complicado todo este tema. O sea, interesante, por supuesto, y hay mucho por hacer e inventar.
¿no? Desde ya. Pero no son soluciones sencillas, quiero decir. Que digamos, bueno, ya está, ponemos generadores, aerogeneradores y listo. Ok. Sí, para sumar alguna cosita más. Lo que pasa es que acá se mezclan dos aspectos que están muy en boga, que una es la parte de ecología y otra es la parte redituable, digamos, la parte de rendimiento económico. Desde el punto de vista ecológico no cabe ningún tipo de duda que las energías alternativas son mejores que las energías de gas y de petróleo y lo que sea. Pero desde el punto de vista redituable, nunca hasta ahora no es redituable en comparación con el petróleo. Sucede que hay países que no tienen petróleo o no tienen gas y obviamente que tienen que buscar otra solución. Lo que sucede, lo que el ejemplo que daba, que el Estado te subvenciona, sí, es redituable para vos en forma individual, pero en definitiva, la energía en sí, desde el punto de vista energía, no es redituable. No la pagás vos, pero la paga el Estado. En definitiva, la está pagando otra persona. Es decir, desde el punto de vista dinero, el costo que trae, que tiene una energía alternativa es muy superior hasta a las energías convencionales. Y después, por ejemplo, hay otro ejemplo que el otro día estaba mirando, leyendo, es el tema de que ahora se plantea todo de los autos eléctricos, supónganse. Entonces, como uno dice, bueno, un auto eléctrico no hay contaminación. Perfecto, sí. Desde el punto de vista ecológico, el auto eléctrico funcionaría desde el punto de vista ecológico mejor que un auto a nafta. Ahora, el problema está que esa energía eléctrica hay que generarla. Entonces, cuando uno se pone a hacer cuentas y costos, el generar esa energía eléctrica para cargar las baterías de los autos termina siendo no redituable un auto eléctrico. Sumado a los inconvenientes, porque el gran cuello de botella que se está teniendo con las energías alternativas, lo nombraron ustedes en la charla anterior, son las baterías. El gran problema son las baterías. Un auto hay que cargarlo todas las noches. Hay que enchufarlo todas las noches, un auto eléctrico. Y eso Tiene un implica... tiempo de vida. ¿Cómo? Después tenés que ver dónde tirarlo desecho. Bueno, y a eso iba. Y ahora se está pensando, supónganse, con el tema de las baterías de litio. Ahora después les voy a pasar el link de una película que vi, un documental que vi hace 2 días, sobre la extracción del litio en Jujuy. Y está muy bueno el tema del litio para hacer las baterías, pero el problema que desde el punto de vista ecológico es que se necesita agua potable para llenar los salares, se inundan los salares con agua, el agua se seca, digamos, decanta y ahí está en el litio. Bueno, pero eso es agua, desde el punto de vista ecológico, implica que estamos gastando agua. Es decir, es muy complejo el tema, porque tiene aristas que no, digamos, lo solucionamos por un lado, pero lo complicamos por el otro. Bueno, a propósito de lo que dijiste acerca digamos, la generación de energía para poder cargar los coches eléctricos. Nosotros supongamos que eliminamos todo el combustible que gastamos en los coches para que no haya emisiones de dióxido de carbono al aire. Todos los coches pasan a ser eléctricos. Ahora, esa energía eléctrica hay que generarla. Si usamos generación térmica, sucede que la cantidad de usinas necesarias para generar esa corriente consumiría tanto más gas o hidrocarburos que lo que los coches dejaron de consumir. Claro. Es decir, cuando una central térmica trabaja, echa dióxido de carbono al aire, igual que el coche, pero si yo, está bien, el coche trabaja baterías, pero tengo que tener muchas más centrales eléctricas trabajando para generar esa energía. Es decir, que al final, si yo no cambio la forma de generar energía en un país, no me sirve absolutamente de nada tener
coches eléctricos. Claro, Porque inclusive estoy empeorando el todo, porque tengo mucho más, es más costosa la distribución de la energía eléctrica. Imagínense la cantidad, los cables que hay que instalar a través de la ciudad para que cada estación de servicio recargue. Miles y miles de amperes, que si Sí, ahora tenemos tendría que ser todo nuevo. en verano un calorcito y se nos caen saltan todas las protecciones térmicas porque prendieron los acondicionadores, imagínense si todas las noches enchufamos todos los coches de la ciudad a cargar. claro, exacto. Hay que cambiar todo el cableado de la ciudad, completo, Sí, y después transportarla esa energía a, la, y después a transportarla. cada ciudad. Y Entonces la única forma es generar energía eléctrica distinta. Cuando no haya ninguna central térmica andando, entonces yo puedo decir, y que me sobre, digo, bueno, entonces la voy a transformar, saco los coches. No como por ejemplo ahora en Norteamérica, el presidente Biden eh, tiene el compromiso, ya puso, habló a todas las empresas automotrices y les dijo que para el 2030 quiere que toda la mitad de los automóviles que se produzcan en Norteamérica sean eléctricos, directamente, ¿no? La intención está bien, pero eso implica un cambio, como les digo, grave. O sea, hay muchas cosas para hacer. Y 5 años o 7, 8 años para esos cambios es poco. Si bien las automotrices se comprometieron, digamos, es un reto tecnológico duro. Es difícil conseguir que esté la infraestructura energética y inclusive de repuestos, personal técnico, como dicen, el manejo de los rezagos, desechos de esas baterías y todo lo demás, en un plazo de 5, 6 o 7 años. Otros países se lo han propuesto para el 2050, por ejemplo, en Europa tienen la idea que creo que es por el 2050 van a prohibir directamente la circulación de todo vehículo que no sea híbrido o eléctrico. Hay unos planes así, pero es muy difícil lograrlo. No es sencillo. Se están buscando otras soluciones, por ejemplo, el automóvil de hidrógeno, que supuestamente no contaminaría, podría ser una alternativa. Porque si uno calcula la potencia mecánica que está en circulación en un país, yo tomo en este momento la cantidad de motores que están circulando por el país, ¿no? La cantidad de energía que se está extrayendo del combustible y convirtiendo en energía mecánica. Me da cifras monstruosas por hora, por la gran enorme cantidad que hay de automóviles circulando. Bueno, toda esa energía tendría que ser pasada a canales eléctricos. O sea, yo en lugar de entregarla en camiones en forma de energía química, la tengo que entregar en cables. Los mismos kilowatts los tengo que entregar en cables para recargar las baterías y generarla, ¿no? Eso es realmente muy, muy complicado. y sumado que esas baterías se cargan con una corriente elevada, no la podés cargar con una corriente pequeña. Y le hago una No, consulta, Con profe. lo cual implica que donde todos enchufemos los autos a la noche, ¿cuánta corriente le vamos a estar pidiendo al sistema proveedor de energía a la vez? Sí, Eh, muy, eh, muy, muy Profe, complicado. ¿y qué sí. se piensa a término del usuario? Porque también sería una cantidad de autos que hay que llevar a algún lado y que hay que echar para que nosotros compremos un eléctrico, digamos. ¿Entendés? Y Por ejemplo, vos bueno, tenés un auto, te va a decir, no, tenés que comprarte un eléctrico. Como decía que en Europa va a pasar eso. ¿Y qué hace si yo no puedo comprar un eléctrico, por ejemplo? y bueno, Te va a haber veo, te todo veo un, obligado no, va a haber todo un a dejar tu proceso, medio de va a transporte. haber todo un proceso, supongo, paulatino de cambio. Y caminar. Y ¿cómo? Caminar, dice. Sí, esa es otra. No, pero y después otra cuenta que hizo el profesor que también es muy interesante es el rendimiento, digamos, porque la generación de energía alternativa se necesitan grandes, como decíamos, con un panel solar para
No generás, o sea, para abastecer una casa necesitas un montón de paneles. Todo tu techo de la casa tiene que ser de paneles solares para abastecer tu casa, supóngase. Es decir, el rendimiento de las energías, de la producción de energía alternativa, eólica, solar, bueno, ahora están con el tema de la marea automotriz, estaba leyendo que parece que han avanzado bastante con eso, o sea, sacar la energía de las mareas en los mares. Pero en definitiva la energía que surge de ahí es muy poquita. Entonces se necesitan grandes, no me sale la palabra, represas, por decirlo de alguna manera, grandes empresas monstruosas para generar energía. No sé si ustedes han visto fotos en internet de lo que son los parques de energía solar en Holanda o en esos lugares. Si uno los ve, son extensiones de campo y campo y campo. Parecen campos sembrados. Parecen, y son todos con energía solar. O sea que para. Sí. Y eso, digamos, hay otro tema más. El tema es que los paneles solares, más allá de que la tecnología va avanzando, tienen un sistema, una cantidad de vida, digamos, años de vida. Llega un momento que esos paneles solares no generan más. Hay que producir todo un cambio. De los paneles solares, construir esos paneles solares y desechar los paneles viejos. Lo mismo pasa con las baterías no son reciclables, la batería tiene una vida útil. ¿Qué hacemos con esas baterías de 1 millón, 2 millones, 3 millones de autos que andan dando vuelta en un país? Es muy interesante el tema, muy interesante, pero de la teoría a la práctica todavía, creo yo, estamos lejos. Y un detalle sencillo, de noche, o sea, convertimos todo a paneles solares y tenemos aerogeneradores. Bueno, de noche y sin viento, ¿de dónde sacamos la energía? Sí. No podemos tener baterías para alimentar todo un país. Para mí debería cargarse lo suficiente todo el día para abastecer a la noche, en el día no tener luz. Sí, pero porque la mitad del país tiene que ser baterías, no todas las casas. No, pero aparte hay otra cosa más. A medida que vamos avanzando en los años y la tecnología avanza, se está requiriendo cada vez más energía. No es que se está requiriendo cada vez menos energía. Es decir, con respecto al consumo, cada vez se consume más energía en el mundo. No es que se consume cada vez más auto, cada vez más aire acondicionado. Antes del aire acondicionado había uno cada 100 casas, ahora hay uno en cada casa. Antes había un televisor por casa, ahora hay 3, 4 televisores por casa. Y así, es decir, ustedes mismos pueden analizar su casa y la casa de su abuelo o la casa de su papá, y se van a dar cuenta de la cantidad de energía. Sería interesante hacer una investigación de comprar una boleta de luz de Copeco de ahora y una de hace 20 años atrás, o 30 años atrás. El consumo en kilowatts, no conozco el número. De una casa. No lo conozco el número, pero debe ser, si no es el doble, debe pegar el palo. La única energía que se puede garantizar relativamente estable es la generada de forma hídrica, o sea, las centrales, las represas que generan todo el mes, todo el día, y las usinas térmicas que trabajan las 24 horas. Claro. Entonces, yo tengo que tener, digamos, la capacidad instalada tal que pueda suplir durante la noche todas las necesidades entre centrales hídricas y capacidad eólica o alternativa. Y después sí, durante el día tratar de hacer el uso máximo de las nuevas, ¿no? Alternativas. Pero no puedo quedarme solo con eólica o solo con panel solar. Imposible. Las grandes
generaciones, digamos, en número de kilovatios provienen de las centrales atómicas, de las represas y de las centrales térmicas grandes, que pueden generar mucha energía. Esas tres fuentes son las que pueden alimentar un país en cualquier momento del día. Las otras complementan o ayudan, pero hasta ahora solas no pueden. Así que es muy interesante el tema. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Da para mucho este tema, es un tema muy, muy interesante, muy lindo. Sí, la verdad. Hay mucho para... Yo después les voy a pasar el link ese de la del litio porque les dejo planteado la pregunta. No la vamos a desarrollar hoy porque se nos va a ir toda la clase y quisiera avanzar un poquito más. Pero en otra clase estaría bueno que lo analicemos también. ¿Cómo se ven ustedes como futuros ingenieros en el aporte hacia como diseñadores de ingeniería electrónico, en el aporte a todo este conflicto de la energía, ¿no? Según el último informe de la ONU, en 50 años, si la temperatura, el incremento de temperatura llega al 1,5 grados, el calentamiento global va a tener daños irreparables desde el punto de vista de la sequía y de inundaciones. No sé si han leído algo o han visto algo. Se calcula que más o menos para el año 2050 el incremento de la temperatura del globo, del mundo, digamos, podría llegar a 1,5 grados centígrados. ¿Sí? El promedio, ¿no? de las temperaturas, el calentamiento de la Tierra. Si eso sucede, bueno, va a haber muchos problemas climáticos. Bueno, la pregunta que yo les hago es, ustedes, nosotros, como ingenieros, con todo lo que estamos diseñando, estamos siendo ingenieros en favor de reducir ese 1,5 o lo estamos acelerando con los diseños que nosotros estamos, con el aporte que la ciencia está haciendo, precisamente un poco atado a todo lo que hablamos recién, ¿no? Bueno, les dejo planteada la inquietud para charlar en otro momento. Después les subo lo de la película. Bien, siguiendo con esto, la última fuente, que es la que nosotros usamos mucho en electrónica, es la famosa fuente de alimentación, la típica, regulada, estabilizada, que pasa de alterna a continua, ¿sí? Esa la conocemos. Y bueno, ahí lo que tenemos, lo que les estoy mostrando ahora, les voy a mostrar el modelo de la fuente regulada. Pero antes les quiero mostrar este sistema, que este es el equivalente de Thevenin y este es el equivalente de Norton, donde, bueno, acá está la fuente de entrada y acá está la energía, la tensión sobre la carga. Bueno, siempre existe este tema de que hay una resistencia en el medio, en serie, que puede ser la resistencia interna de la fuente, puede ser la resistencia de los cables. En definitiva, hay una resistencia que me produce una caída de tensión tal que la tensión que yo voy a tener realmente disponible para conectar a mi carga no va a ser exactamente la tensión de la fuente. Esto es una fuente de tensión de continua, ¿no? Y esto es una fuente de corriente. Recuerden que existen fuentes de tensiones y fuentes de corriente. La diferencia sustancial está en que la fuente de tensión, estabilizada, etc., es una fuente que provee a la salida la misma tensión a costa de variaciones de corriente. Y la fuente de corriente es al revés. Es un dispositivo que me entrega corriente constante, por llamarlo de alguna manera, a costa de variaciones de tensiones sobre la carga. Esas son las diferencias entre una fuente de tensión y una fuente de corriente. Bueno, acá yo puse ecuaciones porque esto van a ver que en el libro están desarrolladas, pero ustedes lo pueden desarrollar sin problema.
Por ejemplo, ¿cuánto vale la tensión BS en función de S0? Bueno, no es plantear un divisor resistivo, tampoco es tan complicado, pero bueno, eso lo dejé planteado acá para que lo vean en el libro, ¿sí? Cuando lo desarrollen. Acá también está en juego el tema de la potencia, ¿sí? La potencia sobre la carga, la potencia que la carga pide, digamos. La fuente estabilizada tiene que entregar la potencia que la carga requiere, ¿sí? En función de la tensión y la corriente que está pidiendo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con el tema de lo que habíamos dicho de la fuente regulada, ¿sí? Una fuente regulada es un dispositivo, déjenme buscar los circuitos. Entonces, básicamente, esto después lo van a ver ustedes, lo ven directamente en el libro. Hay dos maneras de regular una tensión. Recuerden que todos entienden que es una fuente de tensión regulada, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda sobre al respecto de qué se trata eso? Creo que se debe entender por la resistencia variable, ¿no, profe? No, la pregunta que yo les estaba haciendo concretamente es si todos tienen claro qué significa una fuente de tensión regulada o un regulador de tensión, vamos a llamarlo de otra manera. ¿Todos entienden de qué se trata eso? Básicamente, lo digo por las dudas, si alguno se queda con dudas, básicamente la idea es que este sector, este bloque de energía, que es de donde yo extraigo la energía, ¿sí? Esto puede variar por distintos motivos, puede fluctuar, puede fluctuar el valor. Yo saco 220 volts de Copelco, pero yo mido con un tester, un día a una hora tengo 220, a la otra hora tengo 228, a la hora tengo 216, en definitiva. Tiene una variación. Este sistema no es un sistema confiable desde ese punto de vista. Entonces, mi dispositivo, mi fuente, en la que yo diseño, me tiene que entregar la salida. Si yo necesito 12 volts, me tienen que entregar 12 volts siempre. Pero, ¿qué sucede? Sucede que este equipo está extrayendo energía de un equipo que no es confiable desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la regulación. Entonces, este equipo no solo necesita adaptar estos 220 volts a 12 volts, sino que también necesita regularlos, es decir, que acá siempre haya 12, no que haya 12, 13, 11, ¿se entiende? Entonces, por eso se llama estabilizada regulada. Obviamente que dependiendo de la calidad de este equipo, calidad de diseño, componentes y sistema, esto va a ser más, la estabilización, la regulación va a ser más efectiva o menos efectiva. Ahora les voy a mostrar otro bloque donde ustedes van a poder visualizarlo quizá mejor. En líneas generales hay dos maneras de controlarlo. Bueno, uno que se llama, se conecta a una resistencia en serie variable acá. Bueno, variando esta resistencia, es un divisor resistivo. Entonces, variando esta resistencia... Sí. Te escucho. Eso es lo mismo que menciona en el libro que nos dio el sentido remoto o programación remota, ¿es lo que está hablando recién? No llegué
regulada o nada que ver. ¿Vos estás leyendo el libro del payaso Levi? Sí, No llegué todavía ahí. Estoy en la segunda página recién. En la página 56. bien. Estoy recién ahí. Acá fíjense, supónganse, este es el más sencillo de todos. Supónganse que yo tengo 13 acá. Y acá necesito siempre 12. Bueno, regulo este pote a mano, de tal manera de que acá, de que en esta resistencia me caiga 1 volt, entonces acá voy a tener 12. Cuando acá tengo 14, necesito regular esta resistencia, que me caigan 2 volts acá. Entonces ahí voy a tener 12 de vuelta acá. ¿Eso cómo lo logro? Bueno, tomando una muestra de la salida, ¿sí? Hago una realimentación negativa con un sistema de control y obviamente que esto se hace automático, ¿sí? Esto lo van a ver con el profesor en control. Realimentación negativa, se toma una muestra, esa muestra se inserta acá un sumador, un restador en realidad, y bueno, eso hace, ese sistema, ese control hace que acá siempre tenga 12 volts, independientemente que acá varíe. Ese es un sistema. Este sistema es un poquito más complejo, se llama un sistema conmutado, de tal manera de que lo que hace, abre y cierra una llave, ¿sí? Y donde hay un tiempo de T-off y un tiempo de T-on. Entonces, ¿qué sucede? Después saca el valor medio de la onda, del pulso que va quedando, y en función de eso, cuando tengo más tiempo encendido, el T-on, a ver si tengo había puesto un dibujito, no, en el libro lo van a encontrar, ese no lo puse, me parece. Pero bueno, la idea cuál es, cuando el T-on esté más tiempo encendido, obviamente que el área bajo la curva va a ser mayor, entonces el valor medio va a subir. Entonces, si yo a través de ese sistema de tener encendido o apagado el interruptor, varío el área bajo la curva de mi pulso y eso hace que el valor medio suba y baja. Bueno, obviamente que lo que yo tengo que lograr es mantenerlo en función de las variaciones del sistema, mantenerlo fijo, digamos, regulado, ¿no? ¿Se entiende? Estas son las famosas fuentes conmutadas, las famosas fuentes conmutadas de la computadora. Fíjense que las fuentes de la computadora no tienen transformadores, por ejemplo. O las fuentes de... Bueno, la mayoría de las fuentes de electrónica hoy día son todas conmutadas. O sea, las primeras que los primeros reguladores de voltaje eran con transformadores. Eran estos. Se los muestro. Era este sistema que está acá. Después cuando se quiso hacer todo más chico, claro, exacto. Después, cuando se necesitó, supónganse, el cargador del celular, era un armatoste. Ustedes lo tienen, el cargador del celular, fíjense, que es un dispositivo pequeño que lo conecta a 220 volts y por el cablecito finito sale una tensión continua para cargar el celular, de 5 volts, supónganse, de continua. Entonces, indudablemente adentro de esa cajita blanca hay una fuente de alimentación, de alterna a continua, la del último, de los 4 casos que vimos, el último caso. Ahí no hay un transformador de esos que ustedes vieron. Sí, te escucho. Yo no estoy entendiendo la parte de la definición. ¿Cuál? La función de la fuente, que es mantener constante el parámetro de salida, aunque cambie los parámetros de entrada. ¿Cómo sería? Mirá, fíjate esto. A ver si se entiende. Vos fíjate, yo aquí tengo un transformador acá, ¿no es cierto? A ver, pará. Sí. Vamos a explicarlo con este porque ahí se entiende mejor. Y si no, lo explicamos con el anterior. Vos fíjate, este sistema, acá me entran las líneas de Copeco, 220 volts, ¿estamos de acuerdo? Este es el sistema viejo, el del transformador, el que uno lo levanta y es una caja pesada y de un tamaño grande. Supongo que todos lo deben ubicar, ¿sí? Este no es el sistema conmutado.
Entonces, el transformador, como obviamente que un transformador funciona con alterna, o pulsante, la señal de entrada, acá entra la tensión de alterna, a la salida, dependiendo del arrollado primario y el arrollado secundario, sale un voltaje determinado, siempre en alterna. Entro con 220, salgo con 18 volts, vamos a suponer un número. 18 volts de alterna. Yo necesito mi carga, que es el celular, necesita 5 volts o 12 volts necesita para cargar la batería del auto. Vamos a suponer. O cargar un dispositivo electrónico que necesita continuo. Bueno, a ver, ¿cómo es el proceso? Esa señal de alterna que sale del transformador ingresa a un puente rectificador. Esto ustedes lo vieron en... no me acuerdo en qué materia, pero bueno. Entra a un puente rectificador. Hay distintos puentes. Este es un puente de onda completa, hay puentes de media onda, puentes con un solo diodo. En definitiva, la señal que sale de acá es la onda esta, la que estoy viendo ahí, la alterna, rectificada. Es decir, el lóbulo inferior, este dispositivo, que es un puente de diodos, fíjense cómo la señal se transforma. Es decir, ya la señal pasó a ser los dos lóbulos hacia arriba, como toda positiva, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Luego, ustedes vieron que se le coloca un filtro después de este proceso. ¿Para qué? Yo ahora lo que tengo que lograr es que la salida de acá tengo que llegar con continua, tengo que llegar a esto que les estoy mostrando acá. Continua, una liñita. ¿Sí? ¿Me seguís, Domingo? Domingo, ¿estás? ¿Me seguís? Se cortó Domingo. Bueno. Entonces, a través de la carga y descarga de un capacitor, esto que está acá se transforma en esto que está acá. Ya es una señal bastante más cercana a una continua. Pero ¿qué sucede? Sucede que eso yo lo que necesito ahora es regularlo, que me salga continua, digamos, y que no varíe. Es decir, porque si Copelco acá me manda 220, acá me van a salir 18. Pero si el Copelco me manda 230, acá no me van a salir 18. Me van a salir más. Y esta señal va a ser más grande. Y esta señal va a ser más grande. Entonces en vez de tener acá 12 volts, voy a tener 14 volts. No me sirve, porque yo necesito 12. Entonces yo acá tengo que encontrar un bloque, que hay distintos métodos, ¿sí? Inclusive ahora existen reguladores, qué sé yo, el 7812, ¿sí? Es un chip que me sacan 12 volts positivo. Entro con esto que está acá y a la salida tengo 12 volts positivo. Y 12 volts positivo que Copelco me puede hacer lo que quiera acá, que siempre voy a tener 12 volts positivo a la salida. Acá Copelco me entra a 228, tengo 12 volts. Copelco me entra a 215, tengo 12 volts. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ese bloque que te estoy mostrando ahí es el regulador, el que a pesar de las fluctuaciones de la entrada, la salida siempre se mantiene constante. No sé si quedó claro. Que no lo explicamos de vuelta. Profe, Sí. yo quería consultarle con respecto a esos reguladores que acaba de mencionar. Sí. ¿A qué se debe ese mantenimiento de tensión, por ejemplo? Yo supongo que será por el tema que si te mantiene esa tensión debe haber algún efecto contrario, ¿no? ¿Cómo efecto contrario? Claro, pasa que por lo que usted dice, tiene una variación de voltaje a la entrada y a la salida siempre va a tener 12 voltios. ¿A qué Sí. costo sería? No, porque suponete hay muchos circuitos que hacen ese efecto de la regulación. Pero por ejemplo, si vos tomas una muestra y esa muestra la conectás a la base de un transistor, suponete, entonces vos lo que podés ir haciendo es el transistor ese, digamos, le ingresás menos corriente a la base. Siempre las realimentaciones, las que nosotros usamos, la mayoría son negativas. Entonces obviamente que la corriente que vas a tener a la salida va a ser menor. Si varias la corriente de base de un transistor, vas cambiando la corriente de salida.
Eso que me estás diciendo es el concepto de realimentación negativa. Se toma una muestra y la realimentación te produce el efecto contrario. Y se usa en toda la electrónica. En control, vos querés controlar en vez de la tensión. Suponete que vos tenés un horno y estás cociendo cerámica y la cerámica no se puede superar los 250 grados, por poner un número. ¿Sí? Porque si vos en vez de 250, el horno ese se va a 270 grados, la cerámica se cose mal, se quiebra, se parte, lo que sea. Entonces necesitas un control de temperatura, que siempre haya 250 grados. ¿Sí? La incubadora de un nene, vos nace un bebé, esa temperatura dentro de la incubadora tiene que ser exacta, no puede haber variaciones de temperatura, por lo que sea, porque se abre la incubadora, porque haya cualquier tema. Entonces, vos tomás una muestra, obviamente que la muestra que vos tomás en el sensor de temperatura es un proceso de vos tomás un valor, ese valor, si la temperatura sube, vos necesitas hacerla bajar. Entonces, por eso es la realimentación negativa. Tomás una muestra de esa temperatura que está subiendo y la volvés a meter a la entrada del sistema. Es esto que vimos acá. Claro, bien. Es esto que estamos viendo acá. Vos tomás la muestra de temperatura, como la temperatura subió, yo necesito que baje. Esto se hace, bueno, después el profesor, cuando tenga el control, le va a explicar todas las metodologías que hay distintas maneras de que esa variación se produzca a nivel tiempo, existen unos sistemas que se llaman PID, proporcional, integral y derivativo, bueno, hay distintos. Después hay que trabajar de qué manera yo produzco ese cambio. Si ese cambio es brusco, si no es brusco, qué pendiente tiene que tener ese cambio. Yo tengo necesito 36 grados de temperatura en este punto que estoy acá. Y me sube a 38. Bueno, ese cambio, ¿en qué tiempo se produce? ¿Y en qué tiempo lo bajo? Con una rampa, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no me meto en eso porque sería meterme en algo que no tenemos al profesor acá, que es el profesor de la materia, así que no tiene sentido. Bien, bro. ¿Sí? Si después necesitan charlar un poquito más sobre esto, el profesor les puede dar una con mayor claridad. En nuestro caso pasa exactamente lo mismo. En vez de controlar temperatura, nosotros necesitamos controlar tensión. Cuando esta tensión se me va por encima de 12 volts, yo necesito bajarla. Entonces, este sistema, este lazo de realimentación, me tiene que producir el proceso inverso. Esto puede ser con un reóstato, variando esta resistencia, o en este caso, como yo les expliqué, ¿sí? Este proceso que se llama conmutación. ¿Por qué? Porque están trabajando conmutando una llave de apagado a encendido, apagado a encendido. ¿Sí? Entonces sacan el valor medio del área bajo la curva, y eso hace que uno logre, a través de este lazo, la realimentación. Acá, este sistema puede tomar distintas, por ejemplo, poner un transistor, y esto lo conectas a la base. Entonces, cuando circula menos corriente por la base, vas a tener menos corriente por el colector. Ahora, si la corriente se te baja, necesitas más corriente por la base para que haya más corriente por el colector. Y así sucesivamente. Domingo, no sé si te desconectaste o estás. Si fui claro. Me parece que se desconectó. Bueno, cuando puedas, Domingo, mandame un mensaje diciendo si se entendió. Profe. Sí. Sí. Bueno. No entendía el tema de qué parámetro era el que variaba de entrada. Bien. O sea, ¿a qué parámetro se refería? Claro. ¿Y ahora te quedó claro? Pero...
Si es una fuente de tensión, el parámetro es la tensión. Si es una fuente de corriente, el parámetro es la corriente. ¿Sí? Si es un control de temperatura, el parámetro es la temperatura. Bien. Claro, pero se refiere a la variación de la señal. ¿De la qué? ¿Se refiere a que una señal alterna o no? En este caso sí es una señal alterna, pero hay equipos que como dijimos al principio, puede ser un convertidor de alterna a alterna, de continua a continua, de continua a alterna. Suponete que yo tengo un inversor y esta continua me está variando. Yo acá necesito 220 volts, porque si no quemo el televisor y quemo la heladera. Entonces, si acá tengo algún problema, el que sea, no sé, el que sea, que esta continua me varía, si yo eso no lo tengo presente, acá voy a tener cualquier valor. Entonces, en vez de tener 220 volts, voy a tener 250 volts, qué sé yo, me estoy exagerando. Pero quemo el televisor en tu casa. O sea, vos lo que tenés que analizar es la variación de la entrada. Si es continua, continua. Si es alterna, como en este caso, alterna. La fuente, este dispositivo, este bloque, se tiene que encargar de estar atento, sensando las variaciones de la entrada. Y esas variaciones las tiene que absorber de alguna manera. Para la carga, no se tiene que enterar que este bloque está haciendo macanas, que está fluctuando. ¿Quién se encarga de aislar eso? La fuente. Hay distintos sistemas, distintos circuitos y distintos métodos para que eso suceda. Pero todo ese ruido y toda esa problemática termina acá. No pasa para acá. Eso es una fuente regulada. Si la fuente no es regulada, porque puede ser que una fuente no sea regulada, ¿sí? Si la fuente no es regulada, bueno, ahí pasa de largo. Todo lo que varía acá, la carga lo detecta. Caso típico, un transformador. Si yo acá en la fuente pongo un transformador pelado con un diodo, nada más, ¿sí? Y no lo regulo a eso, no le pongo un sistema que me haga todo esto que te estoy contando, va a salir una señal continua, sí, pero esa señal continua va a estar afectada por todas las variaciones de la fuente de energía. ¿Se entiende? Caso típico es el rectificador más básico de todo con un solo diodo. Es el caso más típico. A ver si lo puedo dibujar. No sé si Rob está por ahí, si podríamos aportar algo más o con eso. No, está perfecto. Suponete que yo te conecto así, Domingo, mirá, un diodo ahí, qué sé yo, una carga, ahí. Eso ahí, a la salida, voy a tener esto, el otro lóbulo no lo voy a ver, y voy a tener esto. Y quizá con eso me alcanza para hacer funcionar esto, para cargar un celular, qué sé yo. Puede ser que sirva. Vos me decís, pero eso de acá a una continua estamos como de acá a China más o menos. Bueno, pero le puedo poner un capacitor acá que lo cargo y lo descargo. Entonces, esa descarga del capacitor hace que esta señal en el lóbulo, acá le pongo un capacitor en paralelo. Entonces, cuando va el ciclo negativo, se descarga el capacitor y hace esto. Y la señal que vos estás viendo, que ve la carga, la señal que ve la carga, ¿cuál es? Esa, y así, ¿se entiende? Sería casi positiva, toda positiva. Toda positiva, sí, pero vos imaginate que una continua es una línea, Domingo. Y de eso que te estoy mostrando ahí a la línea, estamos Sí. Pero ¿qué pasa? Quizá para lo que vos necesitas cargar o utilizar, esto te sirve.
Ahora, ¿qué pasa? Copelco me pone 220 y yo estoy sacando esto. Ahora, cuando Copelco me sube 230, esto también va a subir. La forma va a ser la misma, pero esto también va a subir. Porque, ¿por qué no va a subir? Si este lóbulo va a subir. Acá, 220, 18. Sí, está bien, 18, pero cuando yo acá le ponga 230... Claro, cuando yo le ponga 230 acá no van a salir 18. Porque la tensión de salida de un transformador está en función de la relación de vueltas. No sé si se entiende eso. Entonces, claro, esto va a estar subiendo y bajando, en tensión me refiero, en función de cuánto sube y baja la entrada. Puede ser que este dispositivo que esté acá no le sirva esa fluctuación. Entonces yo tengo que esa fluctuación eliminarla de alguna manera. Esto lo tengo que eliminar. ¿Esto lo puedo eliminar? No, porque esto es Copelco, son los trafos de Copelco que están todos viejos. Entonces esto varía. Yo tengo que eliminar esta, la que está sobre mi carga. Eso lo hace un regulador. Como por ejemplo el 7812. Que a la salida me salen más 12 volts. El 7912, a la salida me salen menos 12 volts. El 7805, que a la salida me salen más 5 volts. ¿Qué hacen eso? Bueno, esos dispositivos lo que hacen, trabajan con esto, con este lazo realimentado internamente. Me vas a preguntar, ¿y qué sistema emplea? No sabría decirte. El 7812 no sé cómo trabaja desde el punto de vista que hay acá, si hay un MOSFET, si hay un transistor, no lo sé, te soy sincero. Habría que buscar la hoja de datos del 7812 y ver internamente cómo está armado. Es un chip. Pero el concepto básico es este que te estoy mostrando acá. Uno de estos dos o otro parecido. Bien. Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de decir. Esto, fíjense, esto obviamente lo van a leer bien con tranquilidad ahora en su casa, ¿sí? Miren, todos, quiero suponer que todos, acá está, me había olvidado. Fíjense chicos, todo lo que conté acá, lo tenía en este gráfico que me había olvidado. Qué tonto. Todo lo que intenté dibujar ahí es esto que está acá. Este es un puente, en vez de tener un diodo o 4 diodos como este, en vez de tener 4 diodos como este o un diodo como el que dibujé yo, tiene 2 diodos. Es un regulador, un puente con 2 diodos. ¿Sí? Este es el 7812 que yo les estaba hablando. Fíjense, entra, esta es la descarga del capacitor, que yo intenté dibujar ahí. ¿Sí? Sube, descarga el capacitor. Cuando sube se carga el capacitor. Cuando está en otro ciclo se descarga el capacitor. Y así sucesivamente. Bueno, creo que todos se acuerdan cómo funciona el puente de diodos. Creo que todos se acuerdan cómo funciona el puente de diodos. Es decir, viene el ciclo positivo pasa por este diodo, después pasa por la carga, pega la vuelta, pasa por este diodo y vuelve a la otra punta del trafo. Recuerden que la circulación se produce por los opuestos. Cuando viene el lóbulo, el ciclo negativo, usa los otros dos. Viene por acá, D3, Z, pega la vuelta y vuelve al otro lado. ¿Sí? O sea, ciclo positivo, activo el diodo 2 y el diodo 4. Ciclo negativo, activo el diodo 1 y el diodo 3. ¿Sí? Eso les puede servir, este cuentito, este versito que les dije recién, les puede servir, porque uno siempre, al menos a mí lo que me pasaba cuando era estudiante, que no me acordaba cómo iban estos dedos. Siempre me equivocaba. No me acordaba si iban por un lado o por el otro.
Bueno, la manera más fácil, después un día me desperté inspirado y me di cuenta que si yo seguía este recorrido, no me equivocaba nunca más. Y así fue. Entonces, sigue el caminito, pi, y vuelve. Y al otro lado hace lo mismo. Sigue el caminito, pi, y vuelve. Así no se va a olvidar más. Este es un puente de 4 diodos. Este puente tiene la particularidad que te rectifica tanto el lóbulo positivo como el lóbulo negativo. ¿Cuál es la desventaja de este puente? Cuando vean fuentes en alguna materia lo van a entender. Es que no pierdan de vista que cada diodo le cae 0,7 volt aproximadamente, ¿no? Que es el valor de la juntura. Como tengo dos diodos en el caminito, el diodo D2 y el diodo D4, entonces si acá me salen 5 volt, ¿qué tensión voy a tener acá? 5 volt menos 1,4. ¿Sí? Entonces el rendimiento de este puente es menor al otro puente, a costa de tener una mejor salida desde el punto de vista de regulación. Este es el regulador, esta es la fuente, y esto que está acá, fíjense que acá hay otro sistema. Acá está el transistor que yo les hablaba, miren. ¿Sí? Esta es la tensión no regulada, ahí les estoy mostrando, vamos a llevar un poquito más arriba. Por favor, si alguno no entiende, me dice, ¿sí? Como me dijo Domingo, porque yo por ahí hablo y no lo veo, y no sé si están entendiendo. Fíjense, esta es la tensión no regulada, es decir, la entrada del bloque, y esta es la salida, acá va la carga. Entonces, fíjense, viene, tomo la muestra y la realimento negativamente a la base del transistor. Todo esto que está acá es la realimentación negativa que hemos hablado bastante. Eso hace que acá siempre tenga la misma tensión. Esto es un regulador de tensión lineal con un amplificador operacional. Después estos sistemas se empiezan a complejizar porque empiezan a solucionar problemas que van, como todo circuito, ¿no? Sobre hombros de gigantes, ¿sí? Se crea un circuito y se encuentra una mejora, se encuentra otra mejora, se encuentra otra mejora. Toda mejora implica que esto se empieza a hacer un poquito más complejo, se empiezan a agregar otros subcircuitos, etcétera, etcétera. Bueno, es todo un mundo. Bien. Voy a insistir con algo. No perdamos de vista, yo sé que esto quizás suene repetitivo, pero lo hemos encontrado en exámenes que solemos preguntar y solemos trabarnos en esto. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente de tensión y una fuente de corriente? Recuerden, eso tiene que quedar bien claro. La fuente de tensión provee tensión constante a costa de cambios en la corriente. Y la fuente de corriente es al revés, provee corriente constante a cambio, ¿sí?, de tensiones producto de lo solicitado por la carga. Ténganlo bien presente esto. Sigue operando. Bueno, el libro sigue hablando sobre fuentes de alimentación conmutadas. Hay una parte que habla de la fuente de... Es un tema interesante que me parece que una Andrea o que lo nombró hoy, es el tema de las... el tema remoto, ¿sí? Que se llaman fuentes de tensión con detección remota. Eso está en la página 64. Léanlo, es interesante el tema.
Bueno, todo esto que estamos pasando acá, ya lo hemos visto. Estas obviamente que yo se los dejo todo para ustedes, ¿eh? Todo este tema de ecuaciones están todas desarrolladas en el libro, pero quiero que lo analicen después con detenimiento para sacar los rendimientos. Los reguladores, las fuentes de alimentación, los reguladores, a ver, la fuente de alimentación es todo el instrumento, digamos. Y el corazón de una fuente de alimentación es el regulador, ¿sí? Y los reguladores, uno de los parámetros que se analizan y se tienen muy en cuenta son el tema del rendimiento, ¿sí? Que es en función de la relación que existe entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bueno, esto ya lo vimos. Voy avanzando. Este es un tema interesante también, el hecho de que, digamos, si es ideal la fuente, si el regulador es ideal, vamos a encontrarnos con esta situación. Es una fuente de tensión, entonces ustedes me dicen, sí, la tensión, lo que yo les acabo de decir, la tensión no varía a pesar de que cambia la corriente. Sí, está bien, esa es la definición ideal. Pero ustedes saben bien que en electrónica nada es ideal, todo es real. Entonces la realidad es esta, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros fundamentales que vamos a analizar cuando compremos el instrumento fuente de alimentación es cuánto varía la tensión de salida en función de la corriente. La definición de fuente de alimentación de tensión es esta que está acá, la ideal. La tensión se mantiene constante cuando cambia la corriente. Lo real no pasa. Bueno, esto es un parámetro que está en la hoja de datos del instrumento. Obviamente que cuando la fuente es más cara, la fuente es de mayor calidad, esta pendiente sí tiende a cero, digamos. ¿Sí? Acá está explicado el tema de la... Otra cosa que tienen estos, esto ya lo dije hace un rato, es el tema de que el instrumento fuente de alimentación, aparte del regulador, tiene, por ejemplo, sistemas de protección. Es decir, supónganse que ustedes, en la fuente que está en el laboratorio, por X motivo, por lo que sea, hacen un cortocircuito con el circuito con el que están trabajando. Bueno, las fuentes de alimentación esas, de laboratorio sobre todo, tienen sistemas de protección para que no se quemen. Ustedes saben que si hacen un cortocircuito se va a producir una circulación de corriente muy grande, ¿sí? Entonces, ante esa eventualidad, para que no se dañe el sistema, se hacen circuitos que se llaman circuitos de protección contra sobrecarga. Entonces, los instrumentos fuentes tienen, aparte de los reguladores, protecciones. Voy mirando, haciendo un paneo de esto es lo que yo les decía recién. Hay todo un tema con respecto a qué distancia hay entre la fuente, digamos, y la carga. ¿Sí? Bueno, este sistema, que se llama fuente de tensión remota, es interesante que lo analicen, que lo miren, que lo lean, porque ¿qué pasa? Si la distancia esta es muy larga, o no sé si muy larga, pero tiene un largo suficiente, bueno, como ustedes se podrán imaginar, va a haber una caída de tensión en los cables. Eso implica que todo lo que nosotros producimos, regulado, etcétera, etcétera, de la salida de la fuente, va a terminar llegando menos a la carga. Entonces ese tema, esa situación, hay un ejemplo acá, fíjense el ejemplo 2.1, donde está calculado, está desarrollado, está bueno, porque ahí les muestra
le muestra esto que les acabo de decir. Directamente dan un ejemplo inclusive con un cable, ¿sí? Un cable de 3 metros, cada uno de los cuales tiene una resistencia de 22 miliohms por metro. Esa resistencia, al ser multiplicado por la corriente que circula, produce una caída de tensión. Esa caída de tensión hace que varíe la tensión sobre la carga. Bueno, es interesante eso, verlo. Va. Después explica lo de la fuente de corriente, que esto es un poco lo que yo les decía, ¿sí? Miren, acá está, desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Corriente constante, cambio variando, que varía la tensión, pero la corriente que sale siempre es la misma. Bueno, esto es lo ideal y esto es lo real. Eso es lo ideal y esto es lo real. Pasa lo mismo que lo anterior, pero al revés. Este ítem que viene ahora, que es el ítem 2.3, es interesante porque dice, como dice, especificaciones de las fuentes de alimentación. Cuando uno toma un manual, esto ya lo hemos dicho con otros instrumentos, uno no está acostumbrado a leer los manuales de los instrumentos. De la misma manera que les habíamos dicho con el profesor, que los testers, por más chinos que sean, tienen sus manuales. Y se pueden sacar datos interesantes de los manuales para mejorar la medición, para no dañar el instrumento, para varias cosas, para poder ver cuál es el rango de operación del instrumento, ¿sí? Rango de temperatura, rango de humedad, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Bueno, la fuente también tiene sus manuales. Acá nombra algunas de las características que uno tiene que tener en cuenta en una fuente, ¿sí? Fíjense que esta es una fuente, en este caso preciso, que me está generando 15 volts, y una corriente de 1,38 amperes. ¿Sí? En realidad 1,380, ¿no? No, está mal dicho como lo dije. ¿De cuántos dígitos es este instrumento? Pregunta. Les estoy preguntando. Este display en realidad. El display de 4. O 5 si contás el A y el B. No sé si es parte. Claro. Iba a plantear lo mismo. ¿Alguien más? Yo digo que es de 3 dígitos por la precisión que tiene después de la coma. Bueno, ¿alguien más? Piensen que independientemente del instrumento, les estoy hablando del display, esto tranquilamente podía ser un tester, ¿sí? Franco, ¿estás por ahí? Claro que sí, profe. Yo diría que 4 dígitos. Bueno, 4 dígitos. Sigamos. Andrea. Sí, profe, para mí es de 3. De 3 3. dígitos. 3 dígitos, bueno. Milagros, voy a hacer un paneo. Milagros. De 2. De 2, bueno. Milton. De 3, profe. 3, bueno. De 3, simulador, profe. Bueno, perfecto. Matías. Sí, para mí es de 3. De 3, bueno. Fernando.
Por favor, si alguna vez que escriben en el chat me avisan porque no tengo conectado el Zoom en la pantalla. Cristian, no, perdón, Fernando, Domingo, Cristian Castro. ¿Estás? De 3,5. ¿Cuánto, Cristian? 3,5. Bueno, perfecto. Cristian Castro, 3,5. Va la cruz. Mariano. Franco ya contestó. Pablo no está. Juan Montesino. Martín Ñancucheo. Martín, ¿estás? Sí, 3,5 dígitos. Perfecto, gracias. Nahuel. Ahí le escribió a Montesino, dice que 3. Bueno, gracias, Juan. Nahuel ya respondió. Profe. Nahuel ya respondió. Sí, 3. Andrea, no me acuerdo, me parece que habías respondido, Andrea, no me acuerdo ahora, me perdí. Gabriela. De 3, profe. Gabriela de 3. Germán ya dijo, creo que de, no sé cuánto, 4, 5. Yo dije 4, Bueno. 4 dígitos, salvo que la B esté correspondiendo como otro dígito, pero al parecer no. No sé. Dame una respuesta sola. 4. 4 dígitos. Carolina. 4, profe. Bueno, dale. Carolina. 3, profe. Bueno. Y Santiago me falta. 3,5. Santiago, 3,5. Vamos bien. Bueno, 3 aprobados. 3 respuestas correctas. De todas. Cristian, Martín y Santiago. ¿Alguno de los 3 me puede decir por qué dijeron 3 dígitos y medio? Le mandaron fruta, profe. Bueno. Porque 3 valores pueden ir del 0 al 9 y solo uno toma valor de 0 o 1. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Si ustedes observan, gracias Cristian, y lo mismo para Martín y para Santiago. Fíjense, habíamos dicho que los instrumentos, los displays en realidad de los instrumentos, los identificábamos por la cantidad de cifras que mostraban. Estos instrumentos que adelante tienen el 1, ¿sí? Son instrumentos que se dice que tienen 3 dígitos, como bien dijo Cristian, 1 dígito, 2 dígitos y 3 dígitos, que son los 3 dígitos que pueden variar del 0 al 9. Y el dígito de adelante, si el dígito de adelante varía entre 0 y 1, ¿sí? Por eso se llama y medio, es decir, ¿sí? 3 dígitos y medio, o sea, el de adelante, 3 dígitos y medio. El de adelante, el 1, tiene 2 posibilidades y el número mayor es un 1. Si acá hubiese marcado, supónganse, 3.38, este es un instrumento de 380, perdón, es un instrumento de 3 dígitos y 3 cuartos. ¿Por qué? Porque este acá puede marcar el 0, el 1, el 2, el 3, no, el 0 no, el 1, el 2, el 3, no, está bien, 4, ahí está, el 0, el 1, el 2, el 3, ahí está. O sea, como máximo el número 3 y 4 posibilidades. Entonces, ténganlo presente esto, lo mismo pasa con este de acá. Después las escalas las modifico moviendo este puntito lo muevo, lo saco de acá y lo pongo acá o lo pongo acá y voy a obtener distintas escalas. ¿Quedó claro? ¿Y cómo sabés que Profe. de 0 al 1 marca el primero? Eso mismo iba a Claro, preguntar.
¿Cómo? Porque si yo veo ahí, dice 0 volt a 30 volt. Entonces estaría marcando, puede llegar a marcar un 3 también. En la hoja de especificación. Claro. Bueno, lo que pasa es que acá, está bien, eso es correcto lo que me dicen, porque acá lo que me está faltando es la incertidumbre. Yo con la incertidumbre puedo determinar, esto, obviamente que, a ver, vamos a partir de algo. En el manual te va a decir si es de 3 dígitos y medio, 3 dígitos y 3 cuartos, ya está, con eso lo determinás. Es verdad lo que ustedes dicen, que en función de esto que estamos mostrando acá, este dígito puede ser 2, 3, lo que sea, está bien, es verdad eso. Pero bueno, si marco un 1 y marco un 1, digamos, tiene pinta, digamos, si tiene 4 patas y hace wow, tiene pinta que es un perro. Es decir, este es un... No, pero para tiene, mí no. ¿Cómo? No escucho. Para mí no, digo, porque tranquilamente puede ser una medida baja. Bueno, está bien, está Que bien. puede ser una medida baja. Está bien, pero en función de lo que ustedes están diciendo, ¿sí? No existen instrumentos de 3 dígitos, en el sentido, ¿sí? O pueden ser y medio, pueden ser 3 cuartos, pueden ser 5 sextos, porque este número de adelante nunca marca de 0 a 9. ¿Se entiende? Está bien, vamos, si nos ponemos la sutileza, habría que buscar la hoja de datos completa de este instrumento y ver si este display es de 3 dígitos y medio o si este número, como ustedes dicen, puede marcar un 3. Bueno, está bien, les doy la derecha, pero por ejemplo, 4, el que dijo 4 es imposible que esto sea de 4 dígitos. ¿Sí? Es 3 dígitos y medio o a lo sumo, supónganse 3 dígitos y 3 cuartos, de tal manera de que este número pueda subir hasta el número 3. Bueno, está bien, les doy la derecha. Pero con un 1 ahí yo tendería a decir, ¿sí? Porque aparte, por otro lado, bueno, habría que ver. ¿Le hago otra consulta, profe? ¿Le hago una consulta? Sí, claro. Si mide de 0 a 30 volt, ¿no? Sí. ¿No puede tomar 4, 5 volt, 7, 8, 9? Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Este se apaga. Y te marca este. El 7 te lo marca acá. Eso es donde lo veríamos cuando veamos ¿Y el valor máximo de corriente ahí? ¿Cómo? El valor máximo de corriente, si el valor máximo de corriente, si este número, si es de 3 dígitos y medio, el valor máximo de corriente es 1,999 amperes. No, está bien, pero en el caso ese, pero si fuera que se llegara al máximo... ¿Cuál es el máximo? A 9 no llegaría, no podría ser nunca. No, este no. No. 2 amperes, vamos a suponer que sea de 3 dígitos y medio. Si es de 3 dígitos y medio, este instrumento no marca 2 amperes. No puede marcar 2 amperes, de 2 amperes para arriba, no marca. No, sí, por eso, pero si fuera de 3 dígitos, no, más todavía. De un octavo, ¿puede ser? Pero, a ver, chicos, esto me está faltando la incertidumbre, con eso lo cerraríamos al tema. ¿Por qué no miran el video de las primeras clases cuando vimos el display de los testers? Ahí lo explicamos bien a eso. Sí, estamos recordando, ¿Sí? pero no me acuerdo. Ahora, si yo cambio este puntito, lo pongo acá. Profe. A ver, si yo pongo, a ver, escúchenme esto. Si yo este puntito cambio la escala, ¿sí? En esta escala, como yo les dije, 1, 9, 9, 9. Ahora, si yo este puntito, vamos a suponer que cambio la escala
Este puntito lo pongo acá. ¿Cuál es la máxima corriente que va a marcar? ¿Entienden la pregunta? Yo cambio la escala. A medida que voy cambiando la escala, voy moviendo el punto. ¿Sí? Vamos a suponer que marque amper. Vamos a suponer que marque amper. Y yo este punto lo muevo acá. ¿Cuál es el valor máximo que me va a marcar ese display? Chan. ¿No sería, profe, 200 amperes? A ver. 199,9. Exacto, 199,9. Porque este número, esta posición, nunca va a tener un 2. Esto va a tener un 0 o un 1. Estos tres Claro, sí. por eso me refería al 199,9. Claro, ahí está. Pero sí, está bien. Pero para que marque 199,9 tenés que cambiar la escala y llevar este punto acá. Y acá que el instrumento te permita medir 199 amperes. Por eso te digo que acá está faltando la parte de la incertidumbre, porque en la incertidumbre te dice eso. Te especifica las escalas disponibles. ¿Sí? Y es más, en el instrumento, en la escala, vamos a suponer que marque amper, y como bien dijo Gabriela, el máximo número que va a marcar con el punto acá va a ser 199,9. En la escala del instrumento, ¿qué va a decir? Por lo general. Vamos a suponer que es una escala manual, ¿no? Que yo con un selector la manejo. Que no sea autorrango. Si me marca 199,9 amperes, ¿qué escala voy a seleccionar en el instrumento? 200. Exactamente, 200 amperes. Esa es la escala. El instrumento lo va a marcar como 200 amperes. Ahí voy a poner el selector. Después supónganse que tengo una escala de 20 amperes, una escala de 2 amperes, una escala de 2 miliamperes, 20 miliamperes, no sé, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia va a haber en el selector entre esta escala y esta escala, entre estas dos escalas? Bueno, la diferencia es que acá en vez de marcar la A va a marcar MA. Y cuando yo ponga 2 amperes o 2 miliamperes, acá que me va a marcar 1,999. Porque no va a marcar el 2 miliamperes. Si yo quiero medir 3 miliamperes o 2 miliamperes, tengo que poner esta escala. Esta tengo que poner. Si yo quiero medir 2 miliamperes, tengo que poner esta escala. O esta, no me querés decir la marca, ¿no? Pero, ¿quedó claro? Me asusta el silencio, no sé si no están, no entienden. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Bueno. Germán, vos vos fuiste el que planteaste que estaba muy buena la acotación de por qué ese número variaba, y Milagros también planteó lo mismo. Estuvo buenísima la acotación. Que este número, ¿por qué no? Estuvimos muy cerca, sí, profe. Estuvimos muy cerca, de 3 a 3,5 tenemos nada. Sí, no, está perfecto, sí. Lo que pasa es que hay que ver si ese medio estamos en medidas, si ese medio es milímetro, centímetro o kilómetro, es probable que la bomba caiga en el blanco o no. Claro, sí.
Bueno, Germán, ¿te quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? Hay No, profe. hay un video al principio del año que hablamos de esto. Cualquier cosa lo buscan. Bueno, siguiendo, y ya vamos cerrando por hoy, si el profesor me dice lo contrario. No, está bien. El último tema que, digamos, el último tema que me gustaría mencionar para que lo tengan presente es en la página, este es un tema muy interesante, en la página 71, déjenme llegar, fuentes de alimentación múltiple. Es muy lindo el tema, muy interesante, porque lo que dice básicamente es lo siguiente, dice, resulta que el instrumento en sí, adentro del instrumento, puede haber varias fuentes. Y esas varias fuentes implica, como había dado el ejemplo hoy el profesor, todo tiene que ver con todo, ese ejemplo que dio el profesor que se necesitan, supóngase, muchas baterías en paralelo para generar una corriente elevada. Bueno, con ese criterio es un poco lo que está trabajando acá, pensando en que existen varias fuentes adentro de una misma. Por ejemplo, acá está hablando de una fuente doble, dice. Entonces, en función de después cómo vos conectás esas fuentes, vas cambiando las prestaciones del instrumento. Está interesante el tema. Y después, ese es un tema que quiero que lo vean. Y otro tema que es fundamental, más que fundamental, es interesante, es el tema de cuando yo tengo que conectar varios. Supónganse que yo tengo un circuito que necesito conectarle varias fuentes. Vamos al ejemplo más típico. Supónganse que yo tengo un operacional a la cual le tengo que conectar una fuente partida. Uno va y dice, dame una fuente partida. Y va al laboratorio y le da una fuente partida, que significa una fuente que provee más 5 volt y menos 5 volt. Internamente son dos fuentes. Internamente, el instrumento, no es que surge de la nada. ¿Sí? Y si a su vez le provee 12 volt por un lado, 5 volt por el otro, etcétera, etcétera, internamente son varios como instrumentos unidos que se interconectan de una determinada manera. Bueno, ¿qué sucede? Acá explica, que es muy interesante el tema, cómo se conectan y las ventajas y desventajas de conectarlas de una manera u otra. Y a su vez, un tema que es importante es el tema de la tierra. ¿Cómo se conecta la tierra? Con el chasis, ¿sí? Distintos circuitos, distintas cargas. Acá tienen, ¿ven? Cargas distintas. Fíjense que acá está conectando la fuente y acá... Disculpe, me tengo que desconectar. Bueno, no hay problema. Buena semana, buen fin de... Dale, hasta luego. Que te vaya bien. Chao. Acá, por ejemplo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es el hecho de que una práctica muy efectiva con respecto al análisis de la Tierra es cuando uno tiene una placa y tiene distintos tipos de señales adentro de la placa, supónganse, señales, circuitos analógicos por un lado y circuitos digitales por otro, fíjense cómo conecta todas las fuentes digitales por un lado, con su correspondiente alimentación, ¿sí? Y todas las fuentes analógicas por el otro, y después une todas las tierras en un solo punto. Y eso lo conecta al chasis, por ejemplo. Y hace una tierra que se llama tierra analógica y una tierra que se llama tierra digital. Es interesante el tema ese, porque suele pasar que si este tema del manejo de la tierra no está bien,
puede tener problemas de ruido, de interferencias, el circuito, ¿sí? Muchas veces suele pasar que por una mala conexión de las tierras solemos tener ese tipo de inconvenientes. Y si suele ser un circuito digital, la interferencia puede hacer que un 1 se transforme en 0 y viceversa, y bueno, el dato cambia. Bien. Bueno, después ustedes terminan el capítulo porque hace varios ejemplos. Después trabaja todo con ejemplos. Hasta el capítulo 3, que es multímetros digitales. El otro libro agrega cosas interesantes que lo lean, el capítulo 12 y el capítulo 13, pero el capítulo 13 explica, que acá no lo explica, las fuentes de señal de alterno. Los osciladores, los generadores de barrido de frecuencia, los generadores de pulso y los generadores de función. ¿Sí? Supónganse que ustedes van y piden un generador de función en el laboratorio, un generador de onda triangular, un generador de onda cuadrada, un generador de onda sinusoidal. Eso es una fuente, ¿sí?, de alterna, digamos.